Ed y Ellen Sherman vivieron en Neenahtyck, Connecticut, durante los 16 años de su matrimonio. Ed impartía clases de economía en una universidad de la localidad y era miembro de Mensa, una organización dedicada a personas con un elevado coeficiente intelectual. Ellen estaba embarazada de 5 meses y medio y trabajaba en la empresa editorial de la familia. Ellen Sherman era una mujer adorable. Todo el que la conocía se quedaba prendado de ella. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Un viernes por la tarde de agosto de 1995, Ed salió a navegar durante una semana con 4 amigos. Siempre es divertido y siempre disfrutamos mucho. Es un viaje muy bonito desde Maine hacia el sur. Paramos en Vineyard y en Nantucket y otros sitios. Es una escapada para chicos. El domingo por la tarde, a los 2 días de viaje, Ed llamó a su mujer embarazada para asegurarse de que se encontraba bien. Después de varias llamadas sin recibir respuesta, Ed se puso en contacto con Len Fredricksen, un buen amigo de la pareja, y le pidió que fuera a comprobar si Ellen estaba bien. Llegué allí justo cuando empezaba a anochecer y oí que el aire acondicionado estaba puesto. Las luces estaban encendidas dentro y fuera. Comprobé todas las puertas y estaban cerradas, lo que era extraño porque ellos siempre dejaban la casa abierta. Yo solía bromear con Ellen diciéndole que llegaría un día a casa y se lo habrían llevado todo. Nadie abría la puerta, así que Fredricksen entró en la casa a través de una ventana que estaba abierta. Una vez dentro vio al perro de la familia. Llamó a Ellen. ¡Ellen! Pero nadie le respondió. ¡Ellen! En el piso de arriba abrió la puerta del dormitorio y encontró el cuerpo sin vida de Ellen tendido sobre la cama. No sabía qué podría haber pasado. No pensé que la hubieran asesinado porque era inconcebible que alguien pudiera querer asesinar a una mujer tan maravillosa. En un principio parecía como si se tratara de una agresión sexual. El camisón estaba tirado en el suelo, y su ropa interior, y las sábanas. Las marcas rojas de ligaduras alrededor del cuello de Ellen indicaban que había sido estrangulada. El médico forense determinó que la muerte se había producido entre la noche del sábado y la mañana del domingo basándose en el rigor mortis, la rigidez que va adquiriendo el cuerpo después de la muerte. Las líneas de las uñas indicaban que se habían doblado hacia atrás. Puede ser porque mientras la estrangulaban, la víctima intentó librarse del agresor. Tal vez forcejeara con el agresor y le arañara. La policía no encontró señales de que se hubiera forzado la entrada y no faltaba ningún objeto de valor, lo que descartaba el robo. Usando una emisora de radio, un agente de policía le dio la mala noticia a Ed Sherman. Estuvieron hablando un rato, pero yo no estaba escuchando y al final me dio el micrófono y dijo: Wayne, ponte tú, es la policía. Dicen que Ellen ha muerto. El detective Mike Malchik no tardó en descubrir que la vida de los Sherman estaba lejos de ser una vida corriente. Era una vida de engaños, sexo e intrigas. El médico forense calculaba que Ellen había fallecido en algún momento del fin de semana, mientras su marido estaba navegando por el Atlántico con unos amigos. Ed Sherman dijo a los investigadores que la última vez que había hablado con su mujer había sido el viernes por la noche desde casa de un amigo. Dijeron que el señor Sherman estuvo hablando por teléfono diciéndole a su mujer que fuera al banco para hacer un ingreso y cosas por el estilo. Y Ed Sherman hablaba con sorprendente libertad sobre su vida sexual. Si tuviera que describir su matrimonio, ¿qué clase de matrimonio diría que es el suyo? Atípico. Bueno, ¿en qué sentido? Yo llevo teniendo una relación con otra mujer desde hace unos años y Ellen lo había estado aceptando bien hasta hace poco. Y la mujer tenía un hijo que era hijo de él. La mujer era una compañera de trabajo de Ed, Nancy Prescott. Ella era muy distinta a Ellen. Ellen solía referirse a ella como la muñeca de Ed. Era rubia y con un aspecto muy distinto. Ed quería un matrimonio abierto y animaba a Ellen a que tuviera relaciones con otros hombres.
Y el estilo de vida de Ed Sherman era atípico por otros muchos motivos. Recuerdo que estuve en una fiesta de Nochevieja en su casa. Creo que fue en 1984. Había varias parejas y supongo que la idea era que se intercambiaran. Yo estaba con una chica y Ed me pidió que le preguntara a la chica si le interesaba. Pero yo le dije que teníamos que irnos y nos fuimos. Ed era el que propiciaba esa clase de situaciones. Ellen no quería esas cosas en su vida. Yo no tenía ni idea, nunca lo hubiera imaginado. Al no haberse forzado la entrada, la policía sospechaba que Ellen podría haber conocido al asesino. Desde el piso de abajo al piso de arriba, todo estaba en perfecto orden. No había señales de violencia ni de que hubiera habido forcejeo. Cuando se trata de un intruso extraño, siempre suele haber señales de violencia. El doctor Henry Lee, en aquel momento director del Laboratorio de Criminología de Connecticut, acudió para ayudar a los investigadores. El doctor Lee estudió las fotos de las marcas de ligaduras del cuello de Ellen Sherman y encontró que tenían un tenue dibujo. Era un dibujo como en zigzag. Y era tan particular que en un principio no sabíamos qué podría ser. Lee comparó el dibujo con la ropa que había en la escena del crimen, incluidos los panties rasgados. En algún momento, cuando estiramos los panties, vimos que tenían un dibujo en zigzag. Al estirarlos cambiaba el dibujo y era idéntico al del cuello de la víctima. Pero había otras pruebas que indicaban que Ellen había sido estrangulada con las manos y no con los panties. La autopsia reveló que el cartílago cricoideo estaba fracturado, algo que no podía haber ocurrido de haber sido estrangulada con ligaduras. En opinión del Dr. Lee, el asesino enrolló los panties en el cuello de la víctima con posterioridad para preparar la escena del crimen, de forma que pareciera una agresión sexual. En las sábanas vistas bajo luz ultravioleta aparecieron pruebas que dieron esperanzas a los investigadores para identificar al asesino. Por extraño que parezca, en la sábana encontramos entre 150 y 200 manchas distintas de semen. Eso son muchas manchas de semen. Las muestras biológicas estaban demasiado degradadas para hacer la prueba de ADN, lo que significaba que las manchas ya llevaban ahí bastante tiempo y habían sobrevivido a los lavados. En su búsqueda de sospechosos, la policía descubrió que la amante de Ed, Nancy Prescott, podría haberse enemistado con Ed y Ellen. Recientemente, Ed había decidido poner fin a la relación para salvar su matrimonio. Cuando Ellen se quedó embarazada, le dijo: quiero que te quedes en casa y seas un padre para nuestro hijo, y que estés aquí cuando nazca y te olvides de esa mujer. Estuvieron hablando y Ed dijo que estaba dispuesto a dejar a su amante y que sería un buen padre y un buen marido para Ellen. Y entonces rompí la relación con la otra mujer. Estaba enfadado porque me obligaban a tomar una decisión. Así que le dije a Nancy que ya no podía soportarlo más. Y ella decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los detectives le pidieron a Ed que se sometiera a la prueba del polígrafo. Él accedió. Los resultados fueron inconcluyentes. Y Nancy Prescott tenía una coartada para el día del asesinato. El rastro del asesino estaba empezando a enfriarse. Mike Malchik le había prometido a la madre de Ellen, Rose, que no iba a abandonar el caso y encontraría al que le había hecho eso a su hija. Entonces, Malchik tuvo un golpe de suerte. Estuvo viendo una película en la que había un asesinato idéntico al de Ellen Sherman. ¿Conseguiría la película llevar a la policía hasta el asesino? En un principio, la policía no consideraba a Ed Sherman sospechoso del asesinato de su mujer, ya que él se encontraba navegando por el Océano Atlántico el día en que se produjo la muerte. En este caso, él estaba navegando por el Atlántico. Era una coartada perfecta. Y con 4 testigos.
La hora de la muerte es muy importante en los casos de homicidio, porque cuando se establece la hora de la muerte, se puede impugnar la declaración de un testigo o de un sospechoso, o corroborar la declaración del sospechoso. Sin embargo, determinar la hora de la muerte es algo muy complicado. El rigor mortis es una de las mejores formas para determinar la hora de la muerte. Este es el aspecto que presenta un cuerpo humano cuando se produce el rigor mortis, el progresivo endurecimiento de los miembros y el cuerpo entre las 12 y 24 horas después de la muerte. Cuando se encontró el cuerpo de Ellen, ya estaba en las últimas fases del rigor mortis y haciéndose más flexible. Después de estudiar el informe de los investigadores, el Dr. Lee descubrió una prueba importante. Era algo que Len Fredriksen había dicho cuando apareció el cadáver de Ellen. Fue casi como abrir una nevera. El aire acondicionado estaba puesto a toda potencia. El testigo después lo describió como una habitación mucho más fría de lo confortable para una persona. Una habitación muy fría podría ralentizar la descomposición y el proceso del rigor mortis. Eso significaba que el asesinato de Ellen Sherman pudo haber tenido lugar antes de la hora que se había calculado. Quedó muy claro que la hora de la muerte no podía haber sido el domingo. Aunque no pudiéramos decir la hora exacta, todo indicaba que debía haberse producido el viernes. Si Ellen Sherman fue asesinada la noche del viernes, entonces Ed Sherman habría tenido tiempo de sobra para cometer el crimen. La policía también averiguó que Sherman vestía pantalones largos y camisa de manga larga para ir a navegar en pleno agosto. Ahora recuerdo que todos llevábamos pantalón corto y camiseta y él llevaba pantalón largo y un jersey de cuello alto. Nunca le vi en el barco llevando manga corta. Las uñas de Ellen estaban muy dañadas y la policía sospechaba que Ed podría estar intentando ocultar las marcas de los arañazos. Ed negó todo enérgicamente y dijo que su mujer estaba viva cuando él se marchó. Dijo que incluso había hablado con ella desde casa de un amigo en presencia de testigos. De ser cierto, Ed no podría ser el asesino. Pero Ed no era el único que estaba escuchando la llamada de teléfono. La hija de un amigo también escuchaba. Ella cogió el teléfono porque quería hacer una llamada, supongo. Ella dijo, es que yo oí al señor Sherman hablando por teléfono. Y dijo, yo lo había cogido para llamar y solo se oía que sonaba y sonaba y le oí decir, yo también te quiero, pero no le contestaba a nadie. Le preguntamos por qué no había colgado y ella dijo que porque le pareció extraño que estuviera hablando sin que nadie contestara. A los 5 minutos de salir de casa finge una llamada a su mujer. Y eso es difícil de explicar. Él no podía imaginarse que una niña de 9 años fuera a descubrirle. Y al final no era tan inteligente como él creía. Y también hicieron otra averiguación interesante. Una testigo dijo a la policía que se había encontrado con Ed la mañana del día que iba a salir a navegar. Durante la conversación, Ed le recomendó que viera una película que le había gustado mucho titulada Blackout. En la película, un hombre mata a su mujer y sus hijos, deja los cuerpos dentro de la casa y después manipula la escena del crimen para intentar engañar a los médicos forenses y encubrir la hora de la muerte. Richard Widmark, que hace el papel de detective, se presenta ante los periodistas y les dice que la hora de la muerte va a ser difícil de determinar, porque los cuerpos estaban en una habitación muy fría con el aire acondicionado a tope. El médico forense calcula que llevaban muertos al menos 3 días. El aire acondicionado de la casa estaba encendido. Y al parecer eso retrasó la descomposición de los cuerpos. ¿Era posible que Ed hubiera hecho lo mismo? Sus amigos decían que parecía sentir una morbosa fascinación por los detalles del asesinato de su mujer. Me lo preguntó 1 y 1000 veces. ¿Sabes si han determinado la hora de la muerte? Parecía que le interesaba mucho.
Y también me preguntó si sabía cómo se descomponía un cadáver. Me parecía una pregunta extraña y le dije que no. La realidad va mucho más allá que la ficción. En la vida real ocurren tantas cosas que no hace falta inventar nada. Es algo espantoso. La policía y los fiscales se preguntaban qué podría haber impulsado a Sherman a matar a su mujer. A pesar de la aparente reconciliación, sus amistades decían que Ellen había decidido pedir el divorcio. Ellen era la accionista mayoritaria del negocio familiar y supuestamente le habría dicho a Ed que iba a dejarle prácticamente sin nada. Ellen dijo que podía quedarse con su amante y con su barco y se acabó. Y yo le dije, ¿seguro que eso es lo que quieres hacer? Y ella me dijo que ya no podía seguir viviendo así. Me dijo, él nunca podrá ser un marido y un padre para sus hijos. Él siempre va a llevar una doble vida. La acusación pensaba que Ed Sherman había planeado cuidadosamente el asesinato de su mujer. La pareja había tomado una cena ligera y después, mientras Ellen estaba cambiándose de ropa en el dormitorio, y según la acusación, Ed la estranguló hasta matarla. Las pruebas forenses demostraban que Ellen ya estaba muerta antes de que Ed le enrollara los panties al cuello, para que el crimen pareciera una agresión sexual. Inspirado por la película Blackout, puso el aire acondicionado a máxima potencia y salió para embarcar hacia las 7 de la tarde. Aquella noche, para cimentar su coartada, fingió la llamada a su mujer delante de sus amigos, sin saber que la hija de uno de ellos escuchaba por la otra línea. Sherman llamó a Len Fredriksen desde el barco la tarde del domingo para pedirle que fuera a ver cómo estaba su mujer, esperando que la baja temperatura de la habitación enmascarase la hora de la muerte igual que en la película. Consiguió engañar a los médicos forenses, pero por poco tiempo. Desde luego, los testigos jugaron un papel importante. La primera persona que encontró el cuerpo y notó la baja temperatura de la habitación, la joven que cogió el teléfono y sabía que estaba mintiendo, pero la ciencia rellenó los huecos. Demostró que había algo imposible. Que la muerte fuera el domingo era imposible. Demostramos que era más probable que fuera el viernes. Después presentamos el arma y el móvil. Estuvo a punto de librarse. Casi lo consigue. El detective Malchik detuvo a Ed Sherman por asesinato. Él sabía que yo sabía que él había asesinado a su mujer. Y cuando me vio, me miró. Yo fui el primero en entrar en la habitación y después apartó la vista. Yo le dije, Ed, llegó el momento. Se puso pálido, empezó a sudar y comprendió que había llegado su hora. Las pruebas forenses fueron lo más importante para el jurado. Durante las deliberaciones, quisieron volver a escuchar el testimonio del Dr. Lee y del médico forense, sobre todo lo concerniente a la hora de la muerte. Uno de los jurados dijo que lo importante había sido que tuvo el tiempo, la ocasión y los motivos para hacerlo. 6 años después de la muerte de su mujer, el jurado declaró a Ed Sherman culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a 50 años de prisión. Aunque Ed Sherman no reconoció su culpa, sí mostró algún arrepentimiento. Dijo que ella merecía una vida mejor y se disculpó por haber llevado una vida tan disoluta y desarraigada. Y después dijo, pero no sé quién mató a Ellen. Después de pasar 3 años en la cárcel, Ed Sherman murió a causa de un infarto a los 52 años de edad. Era un hombre brillante, muy inteligente, y le gustaba hacer saber a los demás que él era más inteligente. A mí me hacía sentir así y sé de otras personas que dicen lo mismo. Él pensaba que podía conseguir lo que él quisiera. Hace falta ser una persona muy fría para hacer algo así. La mató con sus propias manos
y estaba embarazada de su propio hijo. Así que era un hombre frío y calculador, y no merece la compasión de nadie. Pero Sherman no fue más inteligente que los detectives y científicos que investigaron el caso. En todos los años que llevo en este trabajo nunca había visto un caso en el que el cuerpo se dejara en una habitación con el aire acondicionado puesto al máximo para encubrir la hora de la muerte. Este caso demuestra lo importante que es trabajar en equipo. Detectives, testigos, científicos, todos trabajamos juntos y no nos rendimos.